Las calles hierven de tensión. La violencia se ha vuelto parte del paisaje. La incertidumbre es la única certeza. Cada día es una lucha por sobrevivir en un país que parece desmoronarse ante nuestros ojos. Empresas que huyen, empleos que desaparecen, familias que se debaten entre quedarse y enfrentar el caos o marchar. ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Hay un punto de retorno o estamos condenados a una caída libre sin freno? Lo que viene en los próximos meses marcará el destino de millones. Y la pregunta que muchos evitan hacerse es la más inquietante de todas. ¿Estamos presenciando el principio del fin? México 2025. Un país al filo del abismo. La incertidumbre ya no es una sombra en el horizonte. Es la realidad cotidiana. Los días transcurren entre apagones, violencia desbordada y una economía que se desploma como un edificio sin cimientos. Las calles hablan, murmullos de desesperación, miradas furtivas y un miedo que se respira en el aire. El crimen organizado dejó de operar en las sombras. Ahora es la ley. Estados enteros bajo su control, ciudades convertidas en feudos de capos que dictan el orden del día. El gobierno, un fantasma que dejó de ser relevante. Los grupos criminales imponen sus propias reglas, controlan el comercio, la seguridad, incluso la política. Cobran impuestos, dictan sentencias y ajustician a quienes los desafían. México ya no es una nación, es un tablero de guerra donde los cárteles mueven las piezas. La economía es un campo de batalla y cada día es una guerra contra la incertidumbre. Las empresas extranjeras huyen, los inversionistas retiran su dinero y el país se queda sin oxígeno financiero. La inflación golpea con fuerza. Los precios de los alimentos suben sin control. Las familias recortan gastos esenciales y llenar el carrito del supermercado se convierte en un acto de valentía. Un litro de leche es un lujo, un kilo de carne, un privilegio. El combustible es inaccesible, el transporte público colapsa y la movilidad se vuelve un desafío. El dólar se dispara y con él la angustia de millones que ven cómo sus ahorros se desvanecen. Los negocios cierran, las fábricas reducen turnos, el desempleo alcanza cifras escalofriantes. Jóvenes sin oportunidades, profesionales que emigran, padres de familia que luchan por llevar la comida a la mesa. El país se desangra económicamente y el futuro es cada vez más incierto. Las señales de colapso están por todas partes. La fuga de capitales es una estampida sin freno. Los inversionistas miran hacia otro lado, los empresarios cierran fábricas y la inversión extranjera se evapora. Cada día más negocios bajan sus cortinas, incapaces de sostenerse en medio de impuestos asfixiantes, extorsiones y una economía que se ahoga. Los que pueden, se van. Profesionales altamente calificados buscan oportunidades en otros países. Familias enteras venden todo para empezar de nuevo lejos de la incertidumbre. La frase, si tienes oportunidad, vete, ya no es un consejo, es una súplica desesperada. Pero no todos pueden huir. Hay quienes no tienen otra opción que resistir. Obreros que ven cómo desaparecen sus empleos, comerciantes que luchan contra la crisis, estudiantes con sueños cada vez más lejanos. Están atrapados en un país que se desmorona frente a sus ojos, donde el futuro es una sombra incierta y aterradora. El sector salud es un chiste macabro, una regla rusa donde la vida de millones pende de un hilo. No hay medicinas, no hay doctores suficientes, no hay insumos básicos. Los hospitales son campos de batalla donde los pacientes mueren esperando una cama, donde un simple antibiótico se convierte en un tesoro inalcanzable. Las salas de urgencia están saturadas, los pasillos abarrotados de personas que guardan horas, días, incluso semanas por una atención que nunca llega. Los médicos, exhaustos y frustrados, renuncian en masa. No pueden salvar vidas con las manos vacías. La desesperación crece y, sin otra alternativa, la gente recurre a remedios caseros, a hierbas, a la fe. Algunos venden lo poco que tienen para pagar tratamientos privados, otros simplemente se resignan. El mensaje es claro. En México, enfermarse es una sentencia de muerte para quienes no tienen dinero ni contactos. La educación sigue el mismo camino. Las escuelas ya no son espacios de aprendizaje, sino refugios improvisados donde alumnos y maestros lidian con el miedo constante. La violencia ha cruzado las puertas de los salones de clase. Las extorsiones y el reclutamiento forzado por parte del crimen organizado son una realidad cotidiana. Profesores amenazados, directores que prefieren guardar silencio y familias que, con angustia, envían a sus hijos a un sistema que ya no garantiza seguridad ni calidad educativa.
La infraestructura se deteriora, los libros de texto están llenos de ideología y los contenidos académicos quedan en el segundo plano. Los jóvenes desmotivados comienzan a cuestionarse: ¿para qué estudiar? Un título universitario ya no representa movilidad social, sino un papel sin valor en un país sin oportunidades. Mientras tanto, el crimen organizado ofrece algo más tangible: dinero rápido, poder y una falsa sensación de estabilidad en medio del caos. Y mientras tanto, la élite política juega su propio juego. Congresos vacíos de debate, llenos de aplausos ensayados. Leyes que consolidan el poder absoluto. La oposición es un recuerdo lejano, una voz silenciada entre el ruido del autoritarismo. Todo lo que no encaje en el discurso oficial es censurado. Los medios de comunicación independientes desaparecen. Los periodistas son perseguidos. Las redes sociales se llenan de propaganda. La democracia se desvanece como arena entre los dedos. ¿Elecciones? Una farsa cuidadosamente orquestada. Las urnas ya no reflejan la voluntad del pueblo, solo confirman lo que el régimen ha decidido de antemano. El poder no se disputa, se hereda. La oposición es un eco lejano, un vestigio de tiempos mejores que hoy apenas sobrevive entre la censura y la persecución. Al estilo Maduro, al estilo Ortega, la maquinaria del gobierno se ha transformado en una estructura de control absoluto. Medios de comunicación silenciados, jueces sometidos, empresarios coaccionados. La protesta se castiga con cárcel, el disenso con el exilio. La política se ha convertido en un teatro donde cada actor juega su papel bajo amenaza. México ya no es una república democrática, es un experimento fallido de gobierno absoluto, un país atrapado en una espiral donde el autoritarismo se disfraza de estabilidad y la libertad se reduce a una ilusión. La guerra en las sombras sigue su curso. Estados Unidos observa, calcula. Trump ha vuelto, y con él una política de hierro. Se habla de sanciones, de declarar al crimen organizado como grupos terroristas. ¿Y qué significa eso? Intervención, medidas extremas, acciones que México nunca imaginó sufrir. La presión internacional aumenta, pero el gobierno mexicano cierra los ojos, se aferra al poder con uñas y dientes. Los empresarios que aún quedan tiemblan. La amenaza de expropiaciones, de impuestos asfixiantes, de regulaciones absurdas, los pone contra la pared. El estado de bienestar es solo una excusa para saquear lo poco que queda. No hay incentivos para la producción, solo para la transmisión. Las cifras no mienten. La recesión es inevitable. El PIB en caída libre. Los mercados en crisis. La moneda en su peor momento. Endeudamiento descontrolado. ¿Y el dinero? Desaparecido. Se esfumó en obras sin terminar, en programas clientelares, en cuentas que nadie podrá auditar. Los servicios básicos colapsan. Carreteras destruidas, electricidad intermitente, el agua racionada en varias ciudades. El IMSS, un infierno burocrático donde la vida de la gente depende de trámites imposibles. La gente se enferma y no hay quien los atienda. El norte de México mira hacia Estados Unidos con nostalgia, el sur con resentimiento. La idea de una separación territorial ya no es un tabú. Los argumentos pesan. El norte produce, el sur consume. ¿Por qué seguir unidos si el lazo que los mantenía cohesivos ha sido desgarrado? El narcotráfico es la verdadera autoridad. Sus ejércitos privados patrullan las calles, imponen su ley. Policías que antes protegían a la gente, ahora trabajan para los cárteles. El miedo es la moneda de cambio. Quien se atreva a desafiar el orden establecido, desaparece. El panorama es desolador. México no es el país que fue. Es una sombra de lo que pudo ser. Un testimonio de cómo una nación puede autodestruirse en un tiempo récord. ¿El final está escrito? No del todo, pero el reloj avanza y el margen de acción se reduce. 2025 será el año en que México definirá su destino. ¿Resistirá o se fragmentará? ¿Caerá en el abismo sin retorno? La respuesta está en el aire, pero una cosa es segura: el país que conocemos ya no existe. El éxito financiero empieza con decisiones informadas, y aquí estamos para guiarte en ese camino. Déjanos tus comentarios, dale like si este contenido te aportó valor, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguna estrategia que pueda cambiar tu futuro. Nos vemos en el próximo paso hacia tu libertad financiera.